Hola, me llamo Jairo Chichis Bravo. Mi nombre es Jacqueline Nayeli Cernaque Fernández. Hola, mi nombre es Paul Alexander Ariasqui. Hola, mi nombre es Anely Martínez Hanam. Hace unos 100.000 años, el planeta experimentó un drástico cambio climático, donde las temperaturas bajas eran tan extremas a tal grado que las grandes masas de hielo se extendieron de los polos hacia los continentes. Los hombres tuvieron que adaptarse a las difíciles condiciones climáticas a riesgo de extinguirse como especie. Su esfuerzo fue gigantesco, pero los resultados fueron maravillosos y determinaron para siempre no solo su supervivencia, sino el lugar primordial que hoy ocupan entre todos los seres vivos. Es decir, los inventos, los descubrimientos y las decisiones derivadas del desarrollo cerebral de los cazadores-recolectores nómadas trazaron el futuro de la humanidad. El hecho de que el cerebro y que los procesos, que el cerebro procesa información no es un efecto colateral incidental. El cerebro fue desarrollado por la selección natural para ser un computador, para procesar la información. Por lo tanto, si quiere describir su operación y la forma que capta su función evolucionada, uno necesita pensar en eso como compuesto de programas que procesan información. La pregunta entonces es, ¿qué programas han de encontrarse en el cerebro humano? ¿Cuáles son los programas típicos de la especie que, tomados en conjunto, comprenden la mente humana? Del cerebro humano fueron esculpidos evolutivamente por los ambientes ancestrales y presiones de selección experimentadas por los recolectores y cazadores. Cada programa evolucionado existe porque produjo una conducta que promovió la sobrevivencia y reproducción de nuestros ancestros mejor que los programas alternativos que evolucionaron en la historia. La cultura humana y la sociedad tiene que comprender estos programas específicos de dominio. La mente no es como una cámara de video que registra pasivamente el mundo y que no imparte contenido propio. Los programas específicos de dominio organizan nuestras experiencias, crean nuestras inferencias, inyectan conceptos, motivaciones en nuestra vida mental, nos dan pasión, nos dan además marcos de significado que nos permiten entender las acciones y las intenciones. ¿Qué es la psicología evolucionista? Según la psicóloga Leda Casmaes y el antropólogo John Tubitt, los cuales son los exponentes de la psicología evolucionista moderna, nos dicen que esta psicología es una perspectiva de las ciencias cognitivas en la que la biología evolucionista está integrada con las ciencias cognitivas, neurológicas y conductistas con el fin de guiar la representación sistemática de las estructuras computacionales y neuronales típicas de cada especie en las especies animales, incluidos los humanos. La psicología evolucionista aplica los fundamentos de la biología evolucionista al explicar cómo funciona el sistema cerebro-mente, en conductas como el procesamiento numérico, la percepción de rostros, el razonamiento espacial, la inteligencia emocional, las coaliciones, los grupos, la probabilidad, la detección de la mirada y su relación con la teoría de la mente, la inteligencia maquiavélica para adaptarse a las complejidades de la vida social, entre otras cosas. Respecto al problema de investigación, nos hemos planteado las siguientes preguntas. ¿La psicología evolucionista puede dar luces acerca de las funciones psicológicas primarias como la percepción, la atención y la memoria? ¿Puede dar luces acerca del lenguaje, la inteligencia social y las emociones? Respecto al marco teórico, tenemos a la metáfora de la navaja suiza, referido a que las habilidades intelectuales son específicas para tareas concretas. Es una de las propuestas de Casmaes y Tubitt para comprender el enfoque modular de la mente.
La inteligencia, como la capacidad de adaptarse al entorno, configura la mente como una navaja suiza, compuesta de multitud de herramientas específicas de dominio. La evolución de la mente en la actividad de recolección y cacería, así como el uso de utensilios y herramientas, tiene que haber dado lugar a una organización modular como navaja suiza, para resolver de manera eficaz problemas concretos. Por otro lado, tenemos a la metáfora de la navaja común según Jean Piaget. Este es un enfoque de dominio general elaborado por Jean Piaget, el cual considera la mente como una navaja común, una herramienta de utilidad general capaz de realizar todas las funciones cognitivas. Por ejemplo, Piaget propone una mente unitaria. Los procesos cognitivos son generales, aplicables para cualquier actividad. La dinámica evolutiva y el entorno configuran el diseño humano. En miles de años, la actividad de cacería y la interacción social configuró el diseño cerebro-mente de la especie humana, como en los sistemas de percepción, atención y memorias. Por ejemplo, a partir de la dirección de la mirada, la psicología evolucionista puede hacer inferencias sobre la dinámica evolucionista y el entorno de las especies cazadoras y sus presas, ya que a partir de la visión binocular y monocular se puede hacer conjeturas acerca de la arquitectura cognitiva y neuronal típica de cada especie. La psicología evolucionista brinda teorías acerca de la manera en que la evolución configura el diseño orgánico, la cognición, la motivación y las emociones. Por ejemplo, la percepción, la atención y la memoria en actividades como en la búsqueda de alimentos, la motivación y las emociones en la selección de pareja y la agresión, la inteligencia y la cognición social en la cooperación, en la competición y en la comunicación. La nueva psicología evolucionista. La psicología evolucionista basada solo en Charles Darwin había llevado a muchos errores y malas interpretaciones. Sin embargo, desde la década de 1960 surgen nuevos modelos teóricos para entender la adaptación darwiniana. Según Kasmais y Tewit, desde esta década la psicología evolucionista logró su madurez a partir de la integración de las siguientes teorías: el enfoque computacional de la percepción, la psicolingüística, la ecología cultural y la nueva biología evolucionista. El enfoque computacional de la percepción. Los estudios de David Marr sobre las especializaciones funcionales en la percepción permitieron una comprensión adecuada de la función y estructura cerebral. Marr describió las tres capas de un paradigma clásico en la visión artificial: la capa de procesamiento, la capa de mapeo, la capa de interpretación de alto nivel. Estas tres capas se pueden alinear con los tres niveles de representación de imágenes en CBIR: la capa de características nivel bajo, la capa conceptual nivel medio y la capa semántica nivel alto. La capa de características se refiere a cómo extraer una buena característica visual de los datos pictóricos de una imagen. Esta capa está cerca de la representación real de la imagen por computadora. La capa conceptual mapea la información de la señal de bajo nivel a una forma de percepción visual más alta, llamada concepto visual. Un concepto visual está representado por un conjunto homogéneo de características visuales. La capa semántica representa la imagen con la forma más alta de representación del conocimiento que se acerca al entendimiento humano, es decir, descripción textual o concepto textual. La psicolingüística. Noam Chomsky, en el libro Estructuras sintácticas, propone la existencia de un dispositivo mental abstracto que puede generar cualquier frase de cualquier idioma natural mediante la conexión de sonidos y significados. Este dispositivo, que es el responsable del desarrollo lingüístico en los humanos, se conoce como dispositivo de adquisición del lenguaje. La ecología cultural. Los antropólogos Richard Billy e Irving DeBoer hicieron una investigación etnográfica sobre los cazadores y recolectores y concluyeron que la ecología cultural está basada en la interacción de la cultura, hombre y naturaleza. Tempranamente en el estudio ecológico de la cultura se formaron dos campos:
Los deterministas ambientales afirmaban que la cultura era el resultado de una acción mecánica y de fuerzas naturales sobre una humanidad puramente receptiva, y los posibilistas ambientales, que sintieron que las culturas actúan de manera electiva, sino caprichosa, sobre sus ambientes, explotando algunas posibilidades mientras ignoran otras. La nueva biología evolucionista está centrada en la evolución genética en base a la dinámica de duplicación. Los biólogos George William y Richard Dawkins afirman que la dinámica evolutiva y el entorno configuran el diseño humano. Williams, en su libro Adaptación y Selección Natural, defiende la idea tradicional de que la selección opera a nivel individual y no en el dominio grupal, como habían postulado algunos. Para él, la evolución es un asunto de un organismo compitiendo con sus rivales en pasar más copias de sus genes hacia la próxima generación. Posteriormente, el biólogo Richard Dawkins integra y radicaliza estas concepciones en lo que se ha tendido a llamar el punto de vista del darwinismo, la postura del gen egoísta. Desde entonces, el nombre del juego evolutivo se llama maxificación de la eficacia reproductiva y ya no es ni el individuo ni el grupo la unidad de selección, sino que es el gen. Ahora pasamos con la metodología de la psicología evolucionista, ingeniería inversa. La historia evolutiva por selección natural. Según Kasmax y Tewit, la metodología de la investigación de los psicólogos evolucionistas es análoga a la ingeniería inversa en informática. El proceso de descubrir los principios tecnológicos de un producto o sistema usando el razonamiento abductivo a través de conjeturas acerca de la estructura y función. Cualquier característica cognitiva puede ser sometida a un análisis de ingeniería inversa. Para ello se reconstruye la historia, averiguando la posible razón del diseño de la mente o la característica a analizar. En el caso de la percepción visual del búho, la evolución por selección natural optimiza el diseño de la visión en las aves predadoras. El gráfico excluye al azar y a la naturaleza caótica e imprevisible de la contingencia. Z es el diseño observado, la visión binocular y monocular para la percepción de profundidad 3D. A es la madre naturaleza, el proceso de selección natural. X es el problema adaptativo, la actividad de cazar a sus presas. La evidencia empírica debe mostrar pruebas para validar o refutar X. X es la razón detrás de Y. Y son las restricciones evolutivas que hacen posible de Z una opción real. Y hace posible Z. Z es el diseño óptimo, dado un compendio de propósitos. En el caso analizado, la percepción de profundidad 3D en las aves depredadoras. Las flechas de A a Z no indican una secuencia temporal orientada al progreso biológico, sino más bien una relación sencilla de causalidad. Ingeniería inversa, el enfoque de Daniel Dennett. Si bien la propuesta de Dennett es similar a los razonamientos panglossianos, su enfoque adaptacionista es más diligente a partir de un compendio de criterios y trata de librarse de las influencias optimistas de Pangloss. Recurre a una etiqueta peyorativa del siglo XIX, la extraña inversión del razonamiento, utilizada contra las ideas de Darwin. Con ella explica la presencia de competencias sin comprensión en la naturaleza. Daniel Dennett sostiene que los efectos fortuitos no esperados y funcionales, las exaptaciones, son limitaciones pero con una historia adaptativa y con una explicación adaptacionista. Esta postura no presupone que todo lo biológicamente existente sea resultado de la selección natural, sino que todo lo biológicamente improbable, complejo y funcional es consecuencia de la selección natural. El uso instrumental de la ingeniería inversa cambia la dirección de las flechas, siguiendo el heurístico metodológico de comprensión en retrospectiva de las razones propuesto por Daniel Dennett. El objetivo de la ingeniería inversa aquí es hallar Y, la cual son las restricciones evolutivas, las razones de Z, sujeto a X, la cual es la actividad de cazar a sus presas, a partir de Z, que es el diseño óptimo en la visión binocular y monocular para la percepción 3D. Como punto de partida se especula a partir de la filosofía de la mente. A continuación, la investigación empírica debe mostrar las pruebas para validar o refutar X.
Para la investigación empírica de X recurrimos al enfoque funcional propuesto por David Marr. Nuevo enfoque funcional según David Marr. David Marr plasmó en su libro Vision un nuevo enfoque funcional, el cual tenía la convicción de que una teoría completa de cualquier proceso cognitivo debe incluir un análisis de la tarea a realizar, el cual es el problema de adaptación, para comprender el dispositivo de procesamiento de información, el cual es el programa cognitivo, y tener una teoría definitiva de la función cerebral, las cuales son las bases neurofisiológicas. Para comprender los sistemas biológicos de procesamiento de información, David Marr en su libro Vision propuso 4 planos explicativos en el estudio de la percepción visual. El plano intencional referido a para qué sirve, el plano computacional cómo trabaja, el plano físico dónde trabaja y el plano conductual comportamiento eficaz y adaptativo. Respecto al plano intencional, en la relación cazador-presa se puede diferenciar 2 funciones del sistema perceptivo de cada especie. En el búho cazador, cuyo problema adaptativo es la motivación por satisfacer su hambre, evolucionó con un sistema de visión especializado para cazar presas, mientras que en el caso de la paloma presa, ésta evoluciona con un campo visual prácticamente de 360 grados para poder detectar el peligro de los depredadores y poder emprender la huida ante la detección de algún peligro. En el plano computacional se infiere que a partir del esbozo primario de la imagen retiniana se activa un programa cognitivo para procesar información de movimiento, profundidad espacial binocular e identificación de textura, forma y color, conformando así el esbozo 2.5D. Finalmente, la imagen tridimensional activa memorias semánticas para completar la percepción de profundidad. En el plano físico, por la actividad de cada especie, la madre naturaleza va generando programas cognitivos y estructuras biológicas para la percepción binocular y monocular. En el caso de los búhos, requieren de una especialización de la visión binocular debido a sus actividades como cazador. En cambio, las palomas requieren de una especialización de la visión monocular que les permite tener un mejor estado de alerta para evitar ser cazadas. En el plano conductual, aquí se puede comprobar mediante la observación de conductas la eficacia de la conducta y a su vez le sirve a la especie para adaptarse a su medio para sobrevivir. Diseño óptimo de los sistemas perceptuales. Niveles de explicación de la percepción. Se puede tomar en cuenta 4 planos explicativos en el estudio de la percepción. Plano intencional. Sirve para realizar actividades que requieran de concentración. Plano computacional. Procesos que emplea para construir y manipular las representaciones. Plano físico. Trabaja en las bases biológicas de la percepción. Y plano conductual. El ejercicio exitoso de la cacería. El diseño del sistema visual humano en base a su éxito adaptativo nos permite hacer inferencias sobre su funcionamiento cognitivo y neurofisiológico. En el caso estudiado de la cacería, la dirección de la mirada de una especie con visión binocular y monocular nos permite inferir la dinámica evolucionista y del entorno donde se lleva a cabo las tareas ancestrales responsables de la arquitectura de cada especie. En miles de años, la actividad de la cacería y la interacción social configuró el diseño cerebral y mental de la especie humana, dotando al ser humano de una visión capaz de ver a sus presas para cazarlas. A partir de procesos de perfeccionamiento de la percepción visual, como el que se explica en este gráfico, se puede explicar cómo se alcanza la observación óptima de objetos. Para esto se muestran las 3 capas de un paradigma clásico de la visión artificial: la capa de procesamiento, la capa de mapeo y la capa de interpretación de alto nivel. A su vez, estas capas se pueden aniliar con los 3 niveles de la representación de imágenes de CBIR. Ahora, siguiendo con otro gráfico, el esbozo primario de la imagen retiniana se activa un programa cognitivo para procesar información de movimiento, profundidad espacial binocular, identificación de textura, forma y color, conformando así el esbozo 2.5D. Finalmente, la representación tridimensional activa memorias semánticas para poder completar la percepción de profundidad. De esta manera, los cazadores pueden identificar específicamente a sus presas con la gran precisión que demanda el uso del arco y flecha. Diseño óptimo de los sistemas atencionales. Niveles de explicación de la atención. Para comprender el diseño óptimo de los sistemas perceptuales se puede tomar en cuenta 4 planos explicativos en el estudio de la percepción visual. Plano intencional. Sirve para ubicar a sus presas en la cacería. Plano computacional. Son procesos que emplea para lograr dicha concentración. Plano físico. Trabaja en las bases biológicas de la atención. Y plano conductual, por ejemplo, encender una fogata. Los sistemas atencionales se categorizan en atención pasiva o involuntaria,
Atención activa o voluntaria. La atención pasiva es una modalidad de atención más inespecífica y rudimentaria. La persona en este caso no se dirige intencionalmente a un objeto o situación y tampoco ejerce algún tipo de esfuerzo voluntario. Además, incluye el estado de alerta que activa el sistema nervioso y la respuesta de orientación ante un estímulo novedoso. Puede expresarse mientras se realizan actividades simples, pero que a la vez mantiene el estado de alerta ante un posible ataque de un animal silvestre. En la atención activa participan los aspectos motivacionales del individuo. Refiere una actuación voluntaria, intencionada y consciente con una utilidad práctica. Por ejemplo, en la cacería se fija la atención en la presa con una clara motivación por obtener su carne para alimentarse, entre otras cosas. Modalidades de atención activa. Tenemos la atención focalizada, la cual consiste en centrar la atención en algún estímulo, por ejemplo, enfocarse en crear fuego. La atención sostenida. Se trata de atender a un estímulo o actividad durante un largo periodo de tiempo, por ejemplo, realizar una pintura rupestre. La atención selectiva es atender a un estímulo o actividad en concreto, en presencia de otros estímulos distractores. Por ejemplo, realizar una tarea específica a pesar de las distracciones. La atención alternante se da cuando se cambia el foco atencional entre dos o más estímulos. Por ejemplo, al cocinar se realizan diferentes tareas secuencialmente. La atención dividida se trata de atender a diferentes estímulos o actividades al mismo tiempo. Por ejemplo, al pescar en un bote se debe mantener el equilibrio y atacar a la presa. Diseño óptimo de los sistemas de memorias. Niveles de explicación de la memoria. Para comprender el diseño óptimo de los sistemas de memoria se puede tomar en cuenta 4 planos explicativos en el estudio de la memoria. Daniel Dennett, usando la ingeniería inversa, llegó a la conclusión de que existen 4 tipos de mentes. En primer lugar están las mentes darwinianas pavlovianas. Se adaptan por selección natural pasiva. En otras palabras, el ambiente moldea las características del organismo. Por esto poseen plasticidad fenotípica para poder adaptarse lo mejor posible. Además, poseen memorias implícitas de tipo emocional para reconocer el peligro. Luego están las criaturas skinnerianas, que se adaptan por la historia de los refuerzos que van encontrando. Memorias implícitas, procedimientos para tomar decisiones por ensayo y error. También están las criaturas popperianas. Pueden planificar sus acciones y plantear hipótesis antes de actuar en actividades como la cacería, donde deben planificar la forma de sorprender a su presa y plantear hipótesis de la reacción de la misma. Además, estos hombres de la selva tienen un diseño corporal adaptado a sus necesidades, como por ejemplo trepar árboles. Por último, las criaturas gregorianas vygotskianas ya no solo utilizan herramientas físicas, sino también hacen uso de herramientas mentales, como el lenguaje hablado, para la coordinación en actividades de recolección de frutos, y la cacería o memorias explícitas tanto semánticas y episódicas. En el caso del lenguaje, surge de una mezcla de la realización de diversas actividades, donde era necesario alguna forma de intercambiar información relevante para cumplir con dichas actividades. También es producto de la comparación en las relaciones interpersonales y los conflictos generados dentro de una comunidad jerarquizada y de la división del trabajo. Filogénesis de los sistemas de memoria. Edward Talvin estudia la filogénesis de los sistemas de memoria, es decir, cómo fue evolucionando la memoria en los seres humanos. Los primeros en aparecer fueron los sistemas de memorias procedimentales, el cual es el condicionamiento clásico pavloviano, y sensoriales, los cuales son los sistemas de alerta para la supervivencia. Todo ello producto de la evolución biológica. En cambio, los sistemas de memoria semántica, como los conocimientos del mundo, y la operativa, como también llamada memoria de trabajo, así como la episódica, los cuales son los recuerdos autobiográficos, son de origen social y cultural. La interacción social en las actividades laborales y el uso de instrumentos, entre ellos el lenguaje, generaron estas memorias. Por lo tanto, son funciones psicológicas superiores exclusivamente humanas. Filogenética de los seres humanos. En este gráfico se representan los componentes básicos de la actividad humana, donde un supuesto clave es que el sujeto utiliza herramientas y signos para aproximarse a los objetos y la realidad externa para lograr metas u objetivos. Debido a que la actividad humana es en principio consciente, dado un margen de libertad determinado, para la consecución de sus objetivos es posible aceptar o no las reglas de la comunidad, plegándose a la división del trabajo que existe en ella. La suma de esos factores hace posible la actividad humana y la obtención de resultados motivados interna y externamente. Por ejemplo,
Para alcanzar el objetivo de la cacería, cada sujeto utiliza herramientas como lanzas e incluso el uso del lenguaje para interactuar con la comunidad. Y en cada comunidad se rigen ciertas reglas, que pueden ser los procedimientos que seguirán para cazar a una presa. Estos procedimientos incluyen la división del trabajo, donde cada sujeto maneja cierta herramienta o cumple una función de acuerdo a sus habilidades. La actividad mediata, que se logra a partir de las cogniciones, emociones y el self, junto con instrumentos dirigidos a transformar la realidad, obraron grandes cambios en el cerebro que permiten el desarrollo de los sistemas cognitivos. Así, por ejemplo, en la vida cotidiana se hace uso de instrumentos como utensilios o abrigos hechos de animales cazados, que de por sí, desde la forma en que los produjeron hasta el hecho de utilizarlos, demandaron el desarrollo de los sistemas cognitivos. En la evolución filogenética, la interacción social cumple un rol importante, ya que permite coordinar acciones que a su vez crean otras acciones que pueden coordinarse con otras acciones. Es decir, es un evento dinámico. Es así que en este gráfico el objeto 1 se mueve de un estado inicial a un objeto 2 de importancia colectiva, construido por el sistema de actividad. Luego se crea un objeto 3 compartido o construido colectivamente. El objeto de la actividad está en constante movimiento y no puede reducirse a metas de corto plazo. Por ejemplo, en el caso de las pinturas rupestres, un objeto 1 puede ser el simple hecho de pintarse ciertas figuras, pero si esta actividad se coordina con un objeto 2, como puede ser la cacería, se crea este objeto 3 que son las pinturas rupestres de cacería. De esta manera evolucionan los sistemas cognitivos humanos como la percepción, la atención y la memoria. Estado actual de la psicología evolucionista, Lamarck y Darwin, teorías contrapuestas o complementarias. Parece que la diferencia fundamental entre ambos radica en que elaboraron mecanismos contrapuestos, naturalmente excluyentes de la evolución. Sin embargo, Darwin, lejos de contradecir la teoría de los caracteres adquiridos, las acepta como un proceso legítimo de la evolución. Además, comparten el mérito de haber creado las primeras teorías completas y coherentes de la evolución. Sin embargo, la diferencia radicaría en que solo la teoría darwinista se ciñe a límites estrictamente científicos. Teoría de adaptación. Stephen Jay Gould fue el principal autor que se opuso al adaptacionismo. En su lugar nos hablan de la teoría de adaptación, según la cual la generación de funciones nuevas son subproductos necesarios de su arquitectura, pero pueden ser coaptados o exaptados para cumplir otro rol. Un ejemplo claro de esto es la boca humana, la cual está coaptada para la articulación de fonemas y voz articuladas para la comunicación. Psicología evolucionista y lenguaje, teoría lingüística innatista. Según Chomsky, el lenguaje es altamente creativo, ya que se pueden producir frases que no han sido escuchadas anteriormente, pues con un número finito de elementos lingüísticos es posible generar infinidad de frases. Además, Chomsky refuta que el lenguaje sea una cadena de palabras frecuentes, más bien existe un plan mental de la frase y las palabras se asignan a un determinado hueco. Es necesario el concepto memoria, pues las oraciones están incrustadas unas con otras, lo que es la recursión. Las oraciones no son cadenas, sino árboles, y las palabras se agrupan en sintagmas. Sintagma significa grupo, un grupo de palabras con coherencia semántica, sintáctica y fonológica. Vemos el siguiente ejemplo. La cocina de su madre está sucia. El sintagma en cuestión es una unidad semántica. ¿Qué está sucio? ¿De quién es la cocina? El sintagma también es una unidad sintáctica, es el sujeto de la frase en cuestión. También es una unidad prosódica. Hacemos las pausas al final de él y se le respeta como una unidad al hablar. Por ello se tiene la hipótesis del diccionario mental de categorías gramaticales, con nombres, verbos, adjetivos, preposiciones, determinantes, entre otros, con lo cual se plantea lo que es la gramática universal. Steven Pinker. Desde su libro El instinto del lenguaje se afirma que el lenguaje es innato, aunque aprendemos las lenguas. La especie humana puede, por ejemplo, aprender el inglés o el francés, pero está en la naturaleza humana la capacidad de aprender la lengua o lenguas de su entorno. Además, en sus propias palabras, el lenguaje no es un artefacto cultural que se aprende de la misma forma en la que se aprende a leer la hora o rellenar una instancia. Antes bien, el lenguaje es una pieza singular de la maquinaria biológica de nuestro cerebro. El lenguaje es una habilidad compleja y especializada, que se desarrolla de forma espontánea en el niño, sin esfuerzo consciente o instrucción formal. Se despliega sin que tengamos conciencia de la lógica que subyace a él.
Asimismo, también nos dice que es cualitativamente igual en todos los individuos y es muy distinto de las habilidades más generales que tenemos de tratar información o comportarnos de forma inteligente. Por estos motivos, algunos científicos cognitivos han definido el lenguaje como una facultad psicológica, un órgano mental, un sistema neural y un módulo computacional. Sin embargo, él prefiere llamarlo con un término más pintoresco como es el instinto. Socioconstructivismo. Brunner adapta la noción de zona de desarrollo próximo a la adquisición del lenguaje con sistemas de ayuda, lo cuales son los andamios, sistema de socialización para la adquisición del lenguaje con el acrónimo SSAL. La interacción madre-niño crea contextos que estimulan el desarrollo del lenguaje, con los cuales son los formatos, como rutinas de actividades diarias, juegos, entre otras cosas. Y estos construyen el vocabulario, la sintaxis y la pragmática del lenguaje. Psicología evolucionista e inteligencia social, la hipótesis de la inteligencia maquiavélica. También llamada hipótesis del cerebro social, intenta explicar por qué se ha producido una evolución tan rápida del cerebro humano en el Homo sapiens, ya que este órgano empezó a crecer y desarrollarse hace cerca de 400.000 años y se ha estabilizado hace solo 50.000 años. Las sociedades de los primates incluyen la formación de alianzas y coaliciones, lo cual desarrolla habilidades para la manipulación y el engaño de sus congéneres. Según esta hipótesis, a lo largo de la evolución, los primates han conseguido desarrollar diversas estrategias sociales, gracias a las cuales un individuo busca maximizar su éxito reproductivo directo o indirecto. Para ello se recurre al uso del convenenciero de comportamientos agonistas o cooperativos. Actualmente se han identificado varios comportamientos complejos, tales como la reconciliación, la alianza o el sabotaje. Además, esta hipótesis es relevante para el estudio de los procesos cognitivos humanos, y además propone que los diferentes grados de inteligencia están correlacionados con la complejidad social. Por último, también explicaría la evolución de nuestra teoría de la mente, cuya prueba de su existencia son los casos de autismo. El cerebro social. Todas las relaciones interpersonales con quienes nos asociamos íntima o muy cercanamente, por ser nosotros, básicamente seres sociales, nos impactan ya que determinan nuestras respuestas y tono emocional a las mismas. La idea del cerebro social se fundamenta en la existencia de varias zonas cerebrales, relacionadas directamente con las relaciones sociales. Está el giro fusiforme que permite almacenar en la memoria los rostros, por supuesto las neuronas espejos que hacen posible la imitación, las neuronas von Economo que nos orientan en los conflictos, etc. Por otro lado, está la capacidad de crear y utilizar el lenguaje. Ese aspecto fue definitivo en la evolución del hombre y está directamente asociado a la necesidad de relacionarnos con otros. Por ende, el cerebro social es la suma de los mecanismos nerviosos que organizan nuestras interacciones, de manera que cada vez que nos relacionamos con otro ser humano, cara a cara, o voz con voz, o piel con piel, nuestros cerebros sociales se entrelazan. El cerebro social también comprende dos grandes sistemas, que son las neuronas espejos y la teoría de la mente. Descubrimiento neurofisiológico de las neuronas espejos. Hace más de 20 años, Giacomo Rizzolatti, junto a su equipo de la Universidad de Parma, en Italia, descubrieron las neuronas espejo en el mono macaco. En 1996, su investigación confirmó la activación de un grupo de neuronas cuando el animal realizaba acciones concretas y cuando observaba a otros monos u otras personas repetir lo mismo. Al inicio parecía simplemente un sistema de imitación ligado a movimientos simples como coger comida. Sin embargo, análisis posteriores concluyeron que este mecanismo permitía hacer propias las acciones, sensaciones y emociones de los demás. Posteriormente, estos resultados se extrapolaron a humanos, en los que también se descubrió este sistema con la activación del lóbulo parietal y la corteza motora del cerebro. Este tipo de neuronas hacen posible que se produzca el llamado efecto contagio, que explica la risa contagiosa y la empatía. Entre los circuitos neuronales del cerebro social encontramos 8 partes básicas. La corteza temporal inferior se relaciona con el reconocimiento facial. La amígdala y el hipotálamo se encargan de organizar y regular las emociones respectivamente. El surco temporal inferior reconoce las acciones motoras del cuerpo como caminar y bailar. La unión temporoparietal está vinculada con el reconocimiento de emociones, creencias, deseos e intenciones de los demás. La corteza estriada especialmente visual 1 y 2 están a cargo del procesamiento visual. En el lóbulo parietal inferior y en el jirón frontal se encuentran las neuronas espejos.
Gracias a estos sistemas funcionales contamos con mecanismos de cognición social, intersubjetividad e inteligencia social. Prueba de aquello es que estos módulos cognitivos están inoperantes en casos de autismo y conllevan un déficit del componente pragmático del lenguaje o fuerza ilocutiva que se verá a continuación. John Austin, quien fue una de las figuras más relevantes de la filosofía del lenguaje, plantea el concepto del acto del habla, en su teoría con la misma denominación. Esta teoría se fundamenta en que el lenguaje no solo sirve para describir o comunicar, sino que con él también se pueden realizar diversas acciones. Es por ello que considera que la unidad básica de la comunicación son los actos del habla. Tomando en cuenta lo anterior, se consideran tres actos principales. El acto locutivo es el que expresa el enunciado literalmente, ya sea de una idea o concepto. El acto ilocutivo es la finalidad o intención que se pretende lograr con el enunciado. Y el acto perlocutivo es el efecto que produce el enunciado en el receptor en un contexto determinado. Aquellos actos y el acto comunicativo, en general, son interpretados por la fuerza ilocutiva, cuyos indicadores son los gestos, los timbres, las miradas y las posturas. Esta comprensión lingüística no se da en el trastorno del espectro autista, ya que en él existe una desintegración en algún grado de los nexos funcionales del cerebro social. Psicología evolucionista y emociones. Darwin tempranamente relacionó las emociones con la teoría de la evolución en su libro La expresión de las emociones en los animales y en el hombre. A partir de este escrito se llevó a cabo el primer estudio comparativo entre diferentes especies y el hombre, encontrando una gran similitud entre las expresiones faciales y corporales de las emociones compartidas interespecie. Las emociones han evolucionado para la coordinación rápida y eficiente de los otros mecanismos de procesamiento de información. Así, las emociones influyen en casi todos los dominios psicológicos, y el enfoque evolucionista de la psicología incluye las emociones en el centro del funcionamiento del comportamiento. Según el famoso neurobiólogo Joseph Ledoux, el cerebro emocional está centrado en estructuras cerebrales que determinan la emoción y que existen unidades funcionales en el cerebro que dan prueba de diferentes conductas en especies. Refiere que las emociones no son rasgos humanos exclusivamente, e investiga cómo la evolución se empeña en conservar las funciones emocionales a través de las especies. Él tiene gran interés por el estudio de las emociones a través de un modernizado condicionamiento pavloviano que le permitió analizar las bases neuronales y cerebrales de las emociones en ratas, utilizadas como modelos animal. Esto le conllevó a desarrollar una teoría de las emociones, de la cual surgiría que la respuesta conductual a un estímulo emocional se procesa parte de la experiencia consciente que genera el propio estímulo. En sus investigaciones sobre el miedo, se centró en el sistema de memoria no consciente, que controla las respuestas conductuales a los peligros o amenazas, que sugerían que tenemos recuerdos, memorias conscientes que controlan el hipocampo y memorias explícitas o no conscientes que controlan otras regiones cerebrales. Este profesor insistió en que su investigación se basa precisamente en esa experiencia no consciente de esa emoción, pero no de forma aislada, sino como parte de un todo. Es en este último donde cobra especial protagonismo la amígdala y la respuesta inconsciente al peligro, el procesamiento de amenazas y del control de los comportamientos defensivos. Dicho de otro modo, el miedo comprende un estímulo que se procesa por un canal que va a la memoria a través del neocórtex, y un segundo que va directamente a la amígdala, que controla las respuestas conductuales y fisiológicas, mecanismos que se activan en paralelo. En ese segundo plano, regido por la amígdala, lo que se activa son procesos innatos, y esta teoría trata de integrar y complementar, por su propia interacción natural, la teoría clásica de las emociones de Ekman, y la que estudia la gestión de la amenaza a través de la amígdala. Para Antonio Damasio, uno de los más prestigiosos investigadores en neurofisiología, el gran error de Descartes fue separar el cuerpo de la mente, cuando en realidad pasa todo lo contrario. En el principio fue el ser, posteriormente el pensar, somos, luego pensamos. Su libro básicamente se centra en comprender cómo se forman las imágenes que percibimos, cómo se depositan nuestros conocimientos, cómo opera la memoria, cómo actúan en los mecanismos reguladores de nuestra vida, qué son las emociones y sentimientos. Para Damasio, las emociones son programas de acción razonablemente complejos, detonados por un objeto identificable o un evento, un estímulo emocionalmente competente. Aparecen evolutivamente como una condición de sobrevivencia para el bienestar y equilibrio homeostático de las especies. En este sentido, no son muy distintas de cuando nos falta glucosa y nos da hambre. Esos programas existen antes de la aparición de la conciencia.
Por ello, para Damasio las emociones las tienen también los animales, los cuales requieren de programas de acción para sobrevivir. Por ser programas de acción son altamente estereotipados y por ello podemos hablar de emociones primarias universales, como la sorpresa, el miedo, la felicidad, el asco, la tristeza y el enojo. Además afirma que son altamente reconocibles por una parte de su programa de acción, aquello que se refiere a la expresión emocional, que es reconocida incluso en culturas que no tienen nombres distintivos para la emoción. También menciona la existencia de emociones sociales y afirma que son aquellas que dan un espacio social. Fueron detonadas en situaciones sociales y tienen un papel en la vida de los grupos sociales. También operan como programas estereotipados. Muchas de ellas son recientes evolutivamente hablando y otras pueden ser exclusivamente humanas. Según las investigaciones de Damasio, se concluye que los sistemas nerviosos, endocrino y inmunitario están interrelacionados. El lóbulo frontal y el sistema límbico también están interrelacionados. Por lo tanto, la cognición y las emociones también lo están, y que las emociones están en la base del aprendizaje, la memoria, el razonamiento, los rasgos de personalidad y la motivación. El caso de Phineas Gage. Phineas Gage es sin lugar a dudas uno de los pacientes más famosos de la historia de la neurología, una cita indefectible en textos neurológicos y objeto de numerosos artículos científicos a lo largo de más de 150 años. Era un obrero de 25 años que trabajaba como capataz en la construcción de una vía de ferrocarril entre dos ciudades en Vermont, Estados Unidos. Se encargaba de detonar las piedras que formaban la montaña para poder hacer la vía. Su trabajo consistía en poner explosivo compactado con arena en la piedra de compactación que hacía como una barra de hierro. En un descuido, probablemente al olvidarse de poner la arena, con el golpe de la barra de hierro en la piedra saltó una chispa que hizo explosionar la pólvora ya colocada, y la barra de hierro traspasó por la mejilla izquierda de la cara de Phineas Gage y salió por la parte del cráneo derecho. Él cayó 3 metros por detrás por la fuerza de la inercia del golpe y ante la sorpresa de todos sus compañeros no perdió la conciencia y empezó a hablar al momento. Lo llevaron al centro médico del pueblo, en donde lo atendió el Dr. Harlow, quien pudo sacarle la barra de hierro y curarle la herida. A los 2 meses, Phineas Gage volvió a su trabajo. El doctor que lo atendió describió cómo el que antes era un capataz amable, conciliador y responsable, que llevaba a varios trabajadores bajo su responsabilidad, se volvió suspicaz e irritable con constantes peleas con sus compañeros. Finalmente acabó exhibido en el circo. Al tiempo se trasladó a vivir a Chile, en donde fue conductor de diligencias. Su salud se deterioró notablemente tras sufrir varias crisis epilépticas. Se volvió a vivir a San Francisco con su familia, en donde murió a los 38 años de edad. Este caso tan excepcional ha permitido establecer el papel principal que en el pensamiento y en la capacidad de socializar tienen las regiones frontales del cerebro, especialmente la porción ventromedial, así como los circuitos y sistemas relacionados con las emociones, cuya activación conjunta con las regiones frontales participa de forma fundamental en la planificación y toma de decisiones, y contribuye a determinar el tono afectivo de nuestras relaciones sociales. Hoy en día se cree que el cambio de personalidad de Phineas Gage puede ser en realidad un ejemplo del síndrome prefrontal, originado por la alteración del funcionamiento de los lóbulos frontales. Esto explicaría que el nuevo estilo de comportamiento del Phineas Gage, que había sufrido el accidente con la barra de metal, se parecería a algunos aspectos al repertorio de conductas esperables en alguien con personalidad psicopática. Los psicópatas también parecen mostrar dinámicas de activación neuronal en los lóbulos frontales, distintas al resto de la población, pero en el caso de Gage esto sería producido por la reorganización de las neuronas tras haberse lesionado el encéfalo. ¿Existen neuronas que codifican imágenes de rostros, lugares y conceptos? La respuesta es sí. Se han descubierto neuronas humanas individuales extraordinariamente selectivas para reconocer una imagen, un nombre e incluso un concepto. El neurocientífico Rodrigo Quian Quiroga y su equipo ha demostrado experimentalmente que al presentar a un paciente cientos de imágenes de rostros, lugares, objetos y palabras, descubrieron que algunas neuronas visuales se activan con solo 1 o 2 imágenes. Por ejemplo, el rostro de la actriz Jennifer Aniston, la palabra escrita Jennifer Aniston, representa conceptos. Esto evidencia que los seres humanos codifican las memorias formando sistemas funcionales complejos y son la base de la conciencia. Investigaciones transculturales sobre la expresión facial. Paul Ekman es un psicólogo pionero en el estudio de las emociones y su expresión facial. Ha sido considerado uno de los 100 psicólogos más destacados del siglo XX. A diferencia de las creencias de algunos antropólogos culturales,
Ekman encontró que las expresiones faciales de las emociones no son determinadas culturalmente, sino que son universales y tienen por consiguiente un origen biológico, tal como plantea la teoría de la evolución de Charles Darwin. Aquellas conjeturas están planteadas en sus libros El rostro de las emociones y las expresiones. Ekman desarrolló una lista de emociones básicas a partir de investigaciones transculturales en individuos destacados de una tribu de Papúa Nueva Guinea. Observó que los miembros de una cultura aislada de la Edad de Piedra son capaces de identificar con un alto grado de fiabilidad las expresiones emocionales al observar las fotografías tomadas a personas de culturas con las que ellos no han estado familiarizados. Con esta información llegó a la conclusión de que algunas expresiones son básicas o biológicamente universales en la especie humana. Estas son ira, temor, tristeza, disgusto, placer, sorpresa y repugnancia. Posteriormente se añaden emociones sociales que están determinadas por cada contexto cultural y su significado depende del mismo. Estas son vergüenza, culpa, amor, celos, orgullo, envidia y empatía. Trabajo de campo. Para responder a las preguntas de investigación inicialmente planteadas se ha realizado un trabajo empírico. Los materiales empleados fueron 14 imágenes de emociones básicas y sociales. La finalidad del presente estudio fue evaluar el reconocimiento de estados emocionales en expresiones faciales. En el estudio cuantitativo se realizó una encuesta virtual a 106 personas. Por ello se empleó la herramienta del formulario de Google y la encuesta fue de manera anónima. Las variables consideradas fueron el sexo, varón o mujer, 4 rangos de edad, de 11 a 20 años, de 21 a 40 años, de 41 a 66 años y de 66 años a más, así como la región de residencia, costa, sierra y selva. Análisis de resultados. Relación entre emociones básicas y sexo. En la parte de emociones básicas se puede observar que el grupo de varones conformado por 41 sujetos tiene un promedio de 38.14 sujetos que acertaron, lo cual significa que un 93.03% han respondido correctamente. En el grupo femenino conformado por 65 mujeres se halló un promedio de 61.43 sujetos que acertaron, lo cual significa que un 94.5% han respondido bien. Se condice que este último grupo tiene ligeramente una mejor habilidad de reconocimiento de emociones básicas, ya que lleva una ventaja por un 1.48%. En conjunto se puede afirmar que existe una buena capacidad para identificar las emociones básicas, ya que los porcentajes de ambos grupos no distan significativamente del 100%. En la parte de emociones sociales se puede observar que el grupo de varones tiene un promedio de 29.29 sujetos que acertaron, lo cual significa que un 71.43 han respondido correctamente. En el grupo femenino se halló un promedio de 49.14 sujetos que acertaron, lo cual significa que un 75.6% han respondido bien. Se condice que este último grupo tiene medianamente una mejor habilidad de reconocimiento de emociones sociales, ya que lleva una ventaja por un 4.17%. En conjunto se puede afirmar que existe una adecuada capacidad para identificar las emociones sociales. Sin embargo, se observa una diferencia notable con el reconocimiento de las emociones básicas. Se halló, a partir de calcular el porcentaje promedio de las respuestas correctas en la encuesta de ambas poblaciones, que los varones acertaron en un 82.23%, mientras que las mujeres en un 85.05%. Esto indica que la población femenina tiene más facilidad para el reconocimiento de emociones básicas sociales que la población masculina. Sin embargo, esta diferencia no es estadísticamente significativa, ya que solo difieren en un 2.82%. Emociones básicas y rango de edad. En el apartado de emociones básicas se puede observar que el grupo de 11 a 20 años, conformado por 68 personas, tiene un promedio de 65,72 sujetos que acertaron, lo cual significa que un 96,64% han respondido correctamente. En el grupo de 21 a 40 años, conformado por 22 mujeres, se halló un promedio de 20 sujetos que acertaron, lo cual significa que un 90,91% respondieron bien. Siguiendo esta línea, el grupo de 41 a 66 años, compuesto por 15 personas, tiene un promedio de 13,14 sujetos con respuestas correctas. Esto es el 87.62%. Finalmente, el único sujeto mayor de 66 años tuvo un excelente desempeño en esta sección. En la parte de emociones sociales se puede observar que el grupo de 11 a 20 años posee un promedio de 49,71 sujetos que acertaron, lo cual significa que un 73,11% han respondido correctamente. En el grupo de 21 a 40 años hay un promedio de 14,29 sujetos que acertaron, lo cual significa que un 64,94% han respondido bien. Siguiendo esta línea, el grupo de 41 a 66 años
tiene un promedio de 10,29 sujetos con respuestas correctas, esto es 68,57% que acertaron. Finalmente, el único sujeto mayor de 66 años tuvo el menor desempeño, pues solo tiene un porcentaje de 57,14%. Se condice que el conjunto más joven tiene medianamente una mejor habilidad de reconocimiento de emociones básicas, ya que lleva ventaja con respecto al siguiente grupo de 41 a 66 años. En conjunto, se puede afirmar que existe una adecuada capacidad para identificar las emociones sociales. Sin embargo, es evidente la diferencia con el reconocimiento de las emociones básicas. Se halló a partir de calcular el porcentaje promedio de las respuestas correctas en la encuesta de los 4 grupos, que el conjunto con el promedio más acertado fueron las personas de 11 a 20 años, con un 84,87%, seguidas del grupo de mayores de 66 años con un porcentaje de 78,57%, luego el grupo de 41 a 66 años con 78,1%, y finalmente el grupo de 21 a 40 años con un 77,92%. Emociones básicas y región de residencia. En la parte de emociones básicas se puede observar que el grupo de la costa, conformado por 94 sujetos, tiene un promedio de 89,29 sujetos que acertaron, lo cual significa que un 94,98% han respondido correctamente. En el grupo de la sierra, conformado por 5 personas, hay un promedio de 4,43 sujetos que acertaron, lo cual significa que un 88,57% han respondido bien. Finalmente, el último grupo de la selva, conformado por 7 sujetos, posee un promedio de 5,88 sujetos que contestaron correctamente. Esto es un 83,67%. Se condice que el primer grupo tiene medianamente una mejor habilidad de reconocimiento de emociones básicas, ya que lleva una ventaja de 6,41% del siguiente grupo. En conjunto, se puede afirmar que existe una buena capacidad para identificar las emociones básicas, ya que los porcentajes de ambos grupos no distan significativamente del 100%. En la parte de emociones sociales se puede observar que el grupo de la costa tiene un promedio de 66,71 sujetos que acertaron, lo cual significa que un 70,97% han respondido correctamente. En el grupo de la sierra se halló un promedio de 3,57 sujetos que acertaron, lo cual significa que un 71,43% han respondido bien. Finalmente, el último grupo de la selva posee un promedio de 4,57 sujetos que contestaron correctamente. Esto es un 65,31%. Se condice que el segundo grupo tiene levemente una mejor habilidad de reconocimiento de emociones sociales, ya que lleva una ventaja de 0,46% del siguiente grupo. En conjunto, se puede afirmar que existe una adecuada capacidad para identificar las emociones sociales, sin embargo, es evidente la diferencia con el reconocimiento de las emociones básicas. Se halló a partir de calcular el porcentaje promedio de las respuestas correctas en la encuesta de los 3 subgrupos, que los costeños acertaron en un 81,25%, mientras que las personas de la sierra en un 80% y las personas de la selva en un 71,43%. Esto indica que las personas de la costa tienen levemente una mejor capacidad de reconocimiento de las emociones sobre los otros 2 grupos de las 2 regiones. Discusión. Según los resultados obtenidos a partir de la encuesta, existe una notable diferencia entre el reconocimiento de emociones básicas y sociales, encontrándose mayores aciertos en los primeros, mientras que en los segundos la respuesta depende más del entorno social. Es por ello que se afirma que la psicología evolucionista puede dar luces sobre estos hechos. Conclusiones. Las mujeres tienen un mayor reconocimiento facial de las emociones, tanto básicas como sociales. Los sujetos de entre 11 a 20 años poseen una mejor capacidad de reconocimiento de emociones básicas y sociales en comparación a los otros rangos de edad. Además, las personas de la costa tienen una mayor habilidad de reconocimiento de emociones básicas, mientras que las personas de la sierra con las emociones sociales. Estudio cualitativo. En este estudio se realizó una entrevista a 2 personas adultas. Una de ellas era una mujer analfabeta de 70 años proveniente del distrito de Paraxia, ubicado en la provincia de Pasco. La otra persona era un varón alfabeto de 30 años con instrucción universitaria, proveniente del distrito de Ventanilla, ubicado en la provincia constitucional del Callao. Emociones básicas. A ver, ella está triste, siente miedo, siente amor, ¿o cómo está? Sí, y un poco siente, está bien también. ¿Está bien? Está bien, está alegre, está bien.
Y ahí tenemos como alternativas tristeza, miedo, orgullo y amor. Miedo. Miedo. Sí. En esta pregunta se presenta una persona que expresa miedo en su rostro, a lo que la señora analfabeta cree que esta persona expresa alegría. En cambio, el joven con estudios indica correctamente la emoción. Ella. ¿Ella cómo está? Triste, un rato alegre. Alegre está. Alegre. Alegre está. Como alternativas tenemos culpa, ira, disgusto y envidia. Disgusto. Disgusto. Sí. Pasando a la pregunta 4, se presenta una persona que expresa disgusto en su rostro, a lo que la señora analfabeta cree nuevamente que esta persona expresa alegría, a diferencia del joven, quien indica correctamente la emoción. ¿Cómo está? Ella sí estaba alegre está. Alegre. Alegre está. ¿Ves? Alegre está. Y allí tenemos como alternativas vergüenza, sorpresa, miedo y envidia. Sorpresa. Sí. Sorpresa. En esta pregunta se presenta una persona que expresa sorpresa en su rostro, a lo que la señora analfabeta nuevamente cree que esta persona expresa alegría. En cambio, el joven indica correctamente la emoción una vez más, lo cual indica que la señora analfabeta tiene problemas para reconocer las emociones básicas, ya que no logra acertar ninguna de estas preguntas. En cambio, el joven que cuenta con estudios superiores demuestra resultados satisfactorios, tal como se puede apreciar. Reconoce cada emoción básica con gran rapidez y seguridad. Emociones sociales. El señor cómo está. Siente culpa, miedo, tristeza. Es para miedo. O sea, está Con miedo. con miedo está. Para estrés y también para alegre también está. Muy alegre, ¿no? Medio triste. Medio triste. La sexta imagen. Míralo con detenimiento. Tenemos ahí como alternativas culpa, miedo, tristeza y disgusto. Miedo. Sí. Miedo. Miedo es todo lo que observo. Ok, muchas gracias. Vamos a la séptima imagen. En la pregunta 10 se muestra una persona cuyo rostro expresa culpa. En esta ocasión la señora analfabeta duda en su respuesta e indica que el rostro de esta persona expresa miedo o tristeza. En cambio, el joven cree que esta persona expresa miedo. Él siente asco, envidia, orgullo. Sí, envidia será, orgullo, en medio está molesto, ¿Cuál es? Envidia, orgullo o molestia. molesto. Bueno, en esta imagen se ve a una persona con, al parecer, que se cree superior a las demás, con el ego muy alto. Claro. Todos son inferiores a él. Y ahí precisamente tenemos estas alternativas. Asco, envidia, orgullo e ira. Orgullo. Orgullo. Muy alto. Ok, muchas gracias. En la pregunta 11 se muestra una persona cuyo rostro expresa orgullo. De nuevo la señora analfabeta duda en su respuesta, pero finalmente indica que el rostro expresa molestia. En cambio, el joven con estudios superiores responde correctamente, aunque ya no lo hace con la rapidez que mostraba anteriormente. ¿Ella cómo está? ¿Está triste? ¿Está alegre? ¿Está Alegre enamorada? Él sí, alegre, Alegre. alegre, triste, está un poquito, pero no. Un poquito triste. Poquito nomás triste, está alegre, es lindo está. Las alternativas. Ahí tenemos Esto, por ejemplo. empatía, tristeza, alegría y amor.
Sí. Ok. Sí, sí. Vamos. En la pregunta 12 se muestra una persona cuyo rostro expresa amor. Esta vez la señora analfabeta responde casi de inmediato que esta persona de la imagen expresa alegría, mientras que el joven con estudios responde correctamente, aunque otra vez ya no lo hace con la rapidez que mostraba anteriormente. De nueva cuenta, la señora analfabeta demostró dificultad para reconocer emociones, en este caso emociones sociales. Por otro lado, el joven con estudios esta vez tuvo pequeñas dificultades para reconocer estas emociones sociales, demorando sus respuestas e incluso fallando en una de ellas. Eso reafirma que las emociones sociales son más complicadas de reconocer. Discusión. De acuerdo a lo evidenciado en las entrevistas, hay una clara diferencia entre el número de aciertos de una persona analfabeta y una persona alfabeta al momento del reconocimiento de emociones básicas y sociales. Adicionalmente, se volvió a demostrar que las emociones sociales son más complicadas de reconocer. Conclusiones. La persona alfabeta demostró mayor facilidad al reconocer las emociones básicas y sociales. La persona analfabeta muestra problemas para reconocer las emociones básicas y sociales. Las emociones sociales son más complicadas de identificar que las emociones básicas. Finalmente, es a través de ambos estudios y de la información proporcionada durante el video con lo que se responde a la pregunta de investigación. Conclusiones de la psicología evolucionista. La psicología evolucionista se basa en la biología evolucionista y demás ciencias cognitivas. La psicología evolucionista nos ha permitido comprender el origen y naturaleza de la mente humana desde un análisis filogenético. La actividad de recolección y cacería, así como el uso de utensilios y herramientas, impone una organización modular del sistema mente-cerebro. La metáfora de la navaja suiza propone que las habilidades intelectuales son específicas para tareas concretas. Por ejemplo, gracias a la percepción y atención hemos evolucionado con protofonemas, protonúmeros, protoletras, emociones básicas, teoría de la mente, inteligencia maquiavélica, razonamiento espacial, etc. La metodología de la psicología evolucionista es la analogía de la ingeniería inversa que implica descubrir la estructura y función de los sistemas cognitivos humanos. El estado actual de la psicología evolucionista incluye el debate de los diferentes mecanismos de adaptación propuestos por las teorías de Darwin, Lamarck, Stephen Jay Gould, entre otros. La teoría de adaptación de Stephen Jay Gould es una propuesta para entender la evolución del lenguaje y el cerebro social y las emociones humanas.